Entonces damos paso a la siguiente charla, que es mi queridísimo amigo Raúl Alcalá, compañero de mis batallas, profesor en Acatlán, en el Metro Acatlán, investigador, filósofo de la ciencia y la tecnología y uno de los discípulos directos de nuestro maestro León. Por favor, Raúl. Gracias. Primero, agradecer la invitación a participar en este homenaje a León. ¿Sí? Y antes de hablar, yo voy a hablar nada más de León, ¿sí? Y voy a utilizar muchos ejemplos que creo muy concretos que creo que le prestaría mucha atención. ¿Sí? Pero antes de hablar de él, de lo que traigo escrito, quiero hacer una memoria, una pequeña historia de León muy rápida, ¿sí? No me voy a meter con otro tema, ¿sí? Porque después Carlos va a decir algo muy importante al respecto, ¿sí? Pero es esto, cuando León llega de Londres a México, porque es algo interesante, ¿sí? Y llega y es... Se ofendió, llega y toma el cargo de dirigir el primer posgrado de Filosofía de la Ciencia, que fue en la UAM Iztapalapa. ¿Sí? Llega ahí y reformula todo el posgrado, ¿sí? Y hay la primera generación, fue muy poca, y en ese tiempo ya estaba Ana Rosa, pero la primera generación fue Ana Rosa, no vi por donde entró Ana Rosa. Ella pertenece a la primera generación, y Carlos, Mario, Ambrosio, yo, José de Teresa, Armando, sí, pero somos la segunda generación. ¿Sí? Y en este posgrado era por generación el posgrado, ¿sí? Y además se pagaba por número de créditos. ¿Sí? Hasta ahí me quedo sobre eso. ¿Sí? Porque Mario después va a hablar de lo que ocurría dentro del posgrado. ¿Sí? Pero después León tiene la oportunidad de venir a dirigir este instituto, bastante joven por cierto, tenía 29 años. No, 33. 33 tenía. ¿Cuántos? 33. Cuando vino a dirigir, me quedé, ese estaba ahí conmigo. Se bajaba el helado. Entonces viene acá al instituto y también quiere generar un proyecto, un posgrado, ¿sí? Pero es bastante interesante lo que ocurre en este periodo, ¿sí? Porque cuando está tratando de crear este posgrado con ciertas características, ya tenía la experiencia del posgrado en la UAM Iztapalapa, y entonces ocurre algo bastante interesante, ¿sí? Que tiene el proyecto del posgrado que es de Filosofía de la Ciencia, ¿sí? Pero no tiene un recurso muy importante para echarlo a andar, ¿sí? El recurso que no tiene es la sección de los escolares, es decir, ¿dónde inscribirlo? ¿Sí? Porque los posgrados estaban amarrados en las facultades y escuelas, ¿sí? No es, en los servicios escolares no hay un instituto, ¿sí? Ni en los centros ni en los institutos, sino que estaban ligados a las escuelas. Entonces tiene que estar negociando con la facultad, está como directora Juliana González, entonces tienen que estar negociando con la facultad, y hay dos posgrados que se están generando en ese momento casi con las mismas características. Uno es el de Filosofía de la Ciencia y el otro es el de Mesoamericanos. ¿Sí? El de Mesoamericanos, la directora la que estaba dirigiendo este posgrado era Mercedes de la Garza, ¿sí? En Filológicas, ¿sí? Y acá era el León Oliveira, el de Filosofía de la Ciencia. Y entonces viene el problema si necesitan el apoyo de la facultad. En algún momento, una de las cosas más interesantes que hay en esta universidad es que hay unos espacios en esta universidad donde uno pierde la institución y puede hablar de muchas cosas. El espacio es el estacionamiento, de platicar muchísimo del estacionamiento. En algún momento me dijo León que lo habían bloqueado un poco y que iba a terminar presentando este proyecto al CCH, ¿sí? Que el CCH ya tenía también un posgrado, pero eso desbloqueó y entonces iba para establecerlo en la facultad. Pero ocurrió algo bastante interesante, ¿sí?
que en ese momento también venía, y se tomó estos dos posgrados, por cierto, como ejemplo, el nuevo reglamento de estudios de posgrado, que quitaba los posgrados a las facultades, ¿sí? Y generaban los posgrados de la universidad, ¿sí? Y entonces estos dos posgrados se tomaron como ejemplo, sobre todo para el doctorado. En la UAM no había doctorado todavía, ¿sí? Y entonces ocurre algo también bastante interesante, que no se puede implementar porque vino la huelga del 99. ¿Sí? Y hasta el 2000 es cuando entra el nuevo reglamento de estudios de posgrado y ya se instituye esta nueva manera de generar los posgrados, ¿sí? Todas las peripecias por las que tuvo que pasar León para lograr establecer esta cosa, y que después se fueron cambiando, con Ambrosio estando como coordinador durante 9 años, ¿estuviste? 8 como coordinador de estudios de posgrado en filosofía de la ciencia, ¿no? Que se fueron ajustando porque había varias salidas, ¿sí? Que después se fueron implementando. Bueno, hasta ahí, esta historia que para mí es fascinante, ¿no? Cómo se construyó esto. Bueno. No te falta hablar de que durante 15 años, 20, la coordinación estuvo a cargo de alumnos de León. Sí. Eso es lo importante. Y además, los alumnos de alumnas y alumnos. ¿No? Y hubo también algo Es importante. bastante interesante. Y también en la UAM, Mario reestableció el posgrado de filosofía de la ciencia, después de que nuestro amigo, ¿cómo se llama el profesor? Santos Pozos. Bueno, ahora hablo de León, ¿sí? Voy a hablar de democracia, voy a hablar de sistemas tecnológicos, sistemas técnicos para León, y después voy a utilizar ejemplos bastante concretos, ¿sí? Uno sobre salud, y el otro sobre las abejas, ¿sí? Las abejas y Monsanto. ¿Sí? Entonces lo que ocurre en este tipo de casos, que creo que León sí lo tomaría mucho en cuenta, ¿sí? Bueno, entonces empiezo. Yo no tengo facilidad para hacer estas cosas, pero creo que son maravillosas. Ayer, platicando a la hora de la comida, que Javier estaba hablando de cómo empezó con los programas, ¿sí? Y yo lo que tenía en la cabeza es, para mí fue una maravilla porque antes era cortar y pegar literalmente, tijeras y brit. Pero después no podía organizar porque yo tenía que estar nuevamente cortando, y ahora sí puede dar un orden, pues corta y pega cuantas veces sea necesario, sin alterarlo, ¿no? Bueno, entonces, en su pequeño trabajo, que es metafísica, también Javier citó hace un rato a Heidegger. Heidegger inicia su escrito precisamente renunciando a dar una respuesta a esta pregunta, ¿sí? En cambio, nos dice, presentará una determinada cuestión de tal manera que al enfrentarse en su estudio sobre la propia metafísica, en su estudio será la propia metafísica la que se presente a sí misma. No pretendo adentrarme en esta obra de Heidegger, no soy especialista en este autor y mal haría en hacer un análisis de su obra sin las herramientas adecuadas. Sin embargo, me parece acertado que en lugar de definir un concepto, sea él mismo el que haga acto de presencia a través de una cuestión a la que se enfrenta, ¿sí? Se puede hacer la misma pregunta respecto a la democracia e intentar responderla desde nuestro momento, en nuestra situación actual, en este momento y para nosotros mismos. Y creo que Uribe estaría de acuerdo en esta posición. El filósofo mexicano se refiere más que a la democracia, ¿sí?, a deberes y acciones del Estado mexicano. Hablando de esto, ¿no? Desde luego las acciones del Estado deberían estar por encima de los planes sexenales, pero eso no ocurre en nuestro país. Las acciones y deberes del Estado mexicano, de acuerdo con el BE,
presupone un Estado democrático, sobre todo si se toma en cuenta que México es un país pluricultural, reconocido en el artículo 2 de nuestra Constitución, que tiene un poco de tiempo, ¿no? Olivet optaba más que por una democracia partidista, por una participativa, a lo que Ambrosio Velasco llama democracia republicana. Pero para que este funcione, se requiere que su participación, sus miembros, cuenten con la información y el conocimiento suficiente para tomar las decisiones correctas. Es decir, para el caso que nos ocupa, con un conocimiento básico, por lo menos, de los recursos de la tecnociencia. En su propuesta de un modelo de sociedad del conocimiento para un país multicultural, sostiene que tales sociedades deben perseguir, y lo cito, ser justas, plurales y democráticas. ¿Sí? Que sean justas significa que contengan los mecanismos necesarios para que todos sus miembros desarrollen sus capacidades y realicen sus planes de vida, lo cual implica que satisfagan sus necesidades básicas de maneras aceptables de acuerdo con su cultura específica, es decir, pluralismo. ¿Sí? Que sean democráticas quiere decir que lo anterior debe lograrse mediante una participación efectiva de representantes legítimos de todos los grupos sociales involucrados y afectados en la formulación de los problemas y en la toma de decisiones para implementar soluciones, es decir, democracia participativa. Lo que Olivet manifiesta en sus obras un interés personal en las relaciones entre las culturas, sobre todo en la que se establecen entre culturas tradicionales y sociedades modernas que hacen ineludibles ciertos cambios, como los que pueden ser producidos por la incorporación de ciertas innovaciones tecnológicas. Considera dos tipos de cambio: aquel que la comunidad experimenta sin perder su identidad, ya que mantiene rasgos que la identifican como tal y que la misma comunidad reconoce, siendo el otro el que conduce a una pérdida de la identidad, llevando a la desaparición de esa cultura, aunque pueda ser sustituida por otra que poco se identifica con aquella, como el caso de la pérdida de muchas culturas en los procesos de la colonización americana. Está muy cercano a la visión de Villoro. En nuestros días, la interacción entre las culturas tradicionales y las sociedades modernas es inevitable, por lo que se debería estar preparado para los cambios que se producen. El deseable, según nuestro autor, es aquel que pueda asimilar elementos de otras culturas, de sociedades modernas, sin afectar su identidad. Es decir, que aún incorporando elementos ajenos a la cultura en cuestión, esta sigue existiendo y siendo reconocida por sus miembros, a pesar de ser transformada. Pero deben de ser los miembros de esa cultura los que decidan qué elementos incorporar y qué cambios aceptar, ¿sí? No imposición. Hay algo en estas ideas de Olivet que parece quedar al margen. Una cultura está constituida, y ya le preguntaba a Ana Rosa, una cultura está constituida por personas que comparten creencias, valores, normas, tradiciones e instituciones que la mantienen cohesionada. Pero esa cultura puede modificar algunas de esas creencias, valores, normas, tradiciones e instituciones, e incluso abandonar algunas, aunque no todas al mismo tiempo, y con el paso del tiempo puede ocurrir que todo aquello que compartían haya cambiado, y sin embargo, seguir reconociéndose como la misma cultura. ¿Sí? Expresión que, reconociendo como la misma cultura, reconocida su propia historia compartida. ¿Sí? Mantenemos la idea de las sociedades modernas, expresión que utiliza el León, ¿sí? Como un producto de la modernidad, pero que actualmente poco tiene que ver con sus orígenes. ¿Sí? Seguimos siendo modernos, nos identificamos como tales, pero hemos sufrido una gran cantidad de cambios. ¿Sí? Nosotros podríamos reconocernos así, pero si de repente apareciera un moderno del siglo XV, XVI, ¿sí? Yo creo que se asustaría y no se identificaría con lo que actualmente. ¿Sí? Para que todo lo anterior en México, porque León estaba muy preocupado por lo que ocurrió en México, igual que Villoro,
Para que todo lo anterior tenga alguna oportunidad de ocurrir, lo cito nuevamente, se necesita un Estado que permita la cabal integración y la participación de las diversas comunidades y pueblos indígenas en la vida pública y la política nacional, sin que el Estado pertenezca a ninguna de ellas ni a ningún otro grupo cultural o social. Es decir, se necesita contar con una democracia participativa. Hasta aquí lo de la democracia. Sistemas técnicos. Al rato los voy a contar. Olivet habla de técnicas, artefactos y sistemas técnicos. Los primeros son sistemas y reglas que sirven para resolver problemas, como el tejido de punto de cruz en los cruces de las comunidades indígenas, que por cierto hoy se volvió a hacer, ayer, otra queja con Carolina Herrera, porque estaba presentando blusas oaxaqueños, ¿no? Sí, los bordados oaxaqueños. Los artefactos son aquellos que se usan al aplicar técnicas y son resultados de las transformaciones de otros objetos completos, como las agujas para el punto de cruz. Los últimos son más complicados, los sistemas. Están constituidos de agentes intencionales que persiguen un fin, que cuentan con objetos para determinados propósitos y de al menos un objeto que es transformado, es decir, la generación de un artefacto. Los fines presuponen un trasfondo de creencias y de valores que están incluidos en los sistemas técnicos. Por todo ello, es que estos últimos sí pueden ser considerados desde el punto de vista de la ética. Los sistemas técnicos pueden ser evaluados desde un punto de vista interno o de uno externo, eso dice León. El primero concierne a la eficiencia, es decir, a la adecuación de los medios respecto a los fines perseguidos con el menor costo posible. ¿Sí? Desde el punto de vista externo, desde el contexto donde se aplica, los sistemas técnicos tienen consecuencias en su aplicación. Para la evaluación externa de un proyecto tecnológico se toman en cuenta las necesidades y los deseos legítimos de los seres humanos, así como su costo económico. ¿Sí? Las perturbaciones que podría tener en su estructura social, cultural y en el entorno natural. ¿Sí? Lo anterior implica que los participantes no están libres de intereses económicos, políticos, ideológicos, por lo que tomar una decisión es un proceso bastante complejo, pero no imposible de lograr. Si se parte de escuchar las razones de los otros y se consideran tan valiosas como las propias. También hay que considerar que, como en cualquier negociación, el acuerdo no tiene por qué ser completo. Más bien, se busca superar un conflicto arribando a un acuerdo que satisfaga a las partes, en donde ninguno gana todo, pero a la vez ninguno pierde todo. Eso es una negociación. Aquí precisamente es donde se lanza este inciso. Esto que lo que quiere decir es que dicha negociación que hubo con Estados Unidos no fue negociación, fue imposición. ¿Sí? Aquí precisamente es donde se enlazan este inciso y el anterior, es decir, el papel de la democracia en la toma de decisiones para la aplicación de un sistema técnico que producirá un cambio social. Nótese también que es en este punto en el que participa una pluralidad de razones, de maneras diferentes de justificar una decisión tomada, de evaluaciones de una misma situación. Por otro lado, Olivet mantiene la idea de que no todo sistema técnico que produzca daños a personas, esto me parece interesante, no todo sistema técnico que produzca daños a personas, a sus bienes o al medio ambiente es moralmente condenable. ¿Sí? Pues hay situaciones donde se puede justificar su aplicación a pesar del daño, sugiriendo 6 condiciones para ello. ¿Sí? Lo cerré muy rápido. Que los fines que se persiguen sean moralmente aceptables para quienes operan el sistema. Que esté bien fundada la creencia para quienes operan el sistema técnico. C, que los medios que se usarán sean aceptables moralmente para quienes operarán el sistema y para quienes sean afectados también por tal operación, que no haya ninguna opción viable que permita obtener los mismos fines sin producir daños equivalentes, y por último, que los fines sean deseables para quienes operarán el sistema y para quienes sufrirán las consecuencias. Para hacer clara la aplicación de estas condiciones recurre a cuestiones médicas.
hacerle daño a una persona, al mutilarle una parte de su cuerpo, se aceptaría moralmente si esa intervención quirúrgica le permitiera preservar la vida, ¿sí? Pero sería moralmente inaceptable que un médico proponga una intervención quirúrgica a un enfermo en estado terminal, sabiendo que es innecesario, ¿sí? Sin embargo, yo, y aprovechando este tipo de ejemplos, quiero traer a colación una situación que parece cumplir con los requisitos propuestos por el IBE, pero que parece tener problemas para su aceptación. ¿Sí? Aquí es, por cierto, algo que se me pasó es que todo lo que hemos estado participando, han habido muchas posiciones, bueno, todas, a favor del IBE. Y la única crítica que he oído que no estoy de acuerdo es la de Alfredo Marcos, ¿no? Se coincide en unas partes, pero en otras no. Bueno. Supongamos que tenemos 3 enfermos que requieren urgentemente el trasplante de un órgano, un riñón, un hígado y un corazón, ¿sí? El fin que se persigue y que es moralmente aceptable es salvar estas 3 vidas y se cuenta con los medios técnicos adecuados para ello, ¿sí? En ese mismo hospital hay una persona a la que se le está haciendo una revisión rutinaria y resulta que su salud es estupenda, por lo que se opta por prescindir de su existencia retirándole los órganos que los otros pacientes requieren, ¿sí? El costo es de una vida salvando 3, ¿sí? Desde luego también queda el recurso de prescindir de la vida de alguno de esos 3 para salvar a los otros 2, ¿sí? Parece perfectamente racional cualquiera de estas 2 opciones, pero dudo que alguien las acepte, ¿sí? Sobre todo si se apela al inciso C, que ya leí, y se pertenece a una comunidad cultural como la nuestra, pero puede ser no solo racional, sino moralmente aceptable para otra comunidad cultural, ¿sí? Ahí creo que habría una falla. El ejemplo anterior parece bastante cuestionable, sin embargo es muy cercano a ciertas situaciones concretas, como sería sacrificar a una pequeña comunidad desviando el río que la sostiene para cubrir las necesidades de agua de una región urbana, contando con sistemas técnicos correctos para ello, y eso es común en este país, ¿sí? Entonces le quitamos la vida a uno. Y por cierto, también cuando crece, esta ciudad va creciendo. Cuando se funda esta ciudad, yo creo que cuando se funda cualquier ciudad, lo primero que consume es la energía de alrededor, ¿sí? Pero con el crecimiento de esta ciudad comienza a consumir todo lo que tiene alrededor, ¿sí? Y después termina quitándoselo a otro para traerlo para acá, como el agua. ¿Sí? Entonces quitamos muchas cosas, ¿sí? Bueno. Como ya dije, en la universidad siempre están muy presentes los problemas sociales y ahora, aprovechando esta presencia de ejemplos en León, yo traigo otro caso de estudio que es el de las abejas, ¿sí? La producción apícola del país es bastante productiva, principalmente en la península de Yucatán, y en esta península, Yucatán y Campeche son las principales. Este último estado exporta de manera importante su producción a la Unión Europea, principalmente a Alemania, pero también exporta a los Estados Unidos, exportar, ¿sí? La producción en esta zona del país se ha visto afectada por la introducción de la siembra de soya transgénica por parte de Monsanto, bajo la autorización del gobierno del estado con el apoyo del gobierno federal en los 2 sexenios anteriores. En el año 2013, la afectación cubrió 1.500 colmenas de la comunidad de Copelchen, debido a la fumigación de alrededor de 2.000 hectáreas de cultivo, ocasionando una pérdida de cerca de 10 millones de pesos a unos 50 agricultores. Parece que no es nada, ¿no? Pero para ellos representa el ingreso de un año. El cultivo transgénico de Monsanto es producto de una tecnociencia generada, desde luego, por esta empresa norteamericana. Además de la baja producción de miel, debido a las afectaciones de la flora por el uso de la fumigación, estos cultivos afectan su comercialización, porque las abejas, en su proceso de polinización, contaminan la miel con el polen transgénico. Estados Unidos dejó de importar miel, ¿sí? De la misma manera que en septiembre del año 2011, la Unión Europea prohibió la importación de miel contaminada con polen de cultivo transgénico, ¿sí?
afectando doblemente a los productores de miel y poniendo en riesgo a cerca de 4.500 apicultores campechanos que viven de tal exportación, ¿sí? Los cultivos transgénicos requieren de agroquímicos, herbicidas que contienen glifosato, que es un veneno contra las plagas, ¿sí? El cual es resistente al cultivo transgénico gracias a un gen. En el año 2012, Uruguay y Argentina vivieron esta situación, provocando una caída de su exportación del 35% y una pérdida de su valor del 45%. ¿Sí? En agosto de 2017, una corte de San Francisco, Estados Unidos, halló culpable a la empresa Monsanto por dañar la salud de un señor Johnson al usar este producto. Contrajo cáncer, el cual fue relacionado con el contacto con glifosato. Fue el primer juicio que estableció tal relación, por lo que Monsanto se vio obligado a pagarle $290 millones. ¿Sí? Otro caso interesante es la victoria que el colectivo Comunidades Mayas de Copelchen obtuvo a principios de 2017 por parte de la Suprema Corte de Justicia de esta nación al revocar la autorización de Monsanto que lo fue otorgada en 2012 para el cultivo de soya transgénica, ya que no fueron consultadas las comunidades mayas de la región al respecto. El 169 de la OIT. Bueno, eso es una parte. Pasemos ahora a otro muy resumido ejemplo. En el año de 1956 se introdujeron en Brasil, por parte del Departamento de Genética de la Facultad de Medicina de Sao Paulo, 47 reinas de las llamadas abejas africanas, con la finalidad de aprovechar sus características para la alta producción de miel. La intención era cruzarla con la abeja europea, que es la que nosotros tenemos acá, que ya se criaba en América desde mucho tiempo atrás. En la zona de Yucatán está la abeja melipona, que produce miel de muy alta calidad, carísima la miel, de muy alta calidad, pero esta abeja no es tan peligrosa porque no tiene aguijón. ¿Sí? Bueno, como dijimos, la abeja africana es altamente productiva respecto a la europea, pero esta última es mucho menos agresiva que la primera. En el periodo de estas investigaciones y antes de obtener los resultados esperados, un año después de su introducción a Brasil, una falla humana de un trabajador de ese departamento permitió el escape de 20 enjambres que fueron colonizando poco a poco Latinoamérica, predominando las características de la abeja africana, que además se adaptó rápidamente al medio ambiente. Entre las características de esta abeja destacan su capacidad de migración, que le permite viajar entre 250 y 300 kilómetros por año. Se reproducen rápidamente, generando enjambres muy grandes, y reaccionan con mucha agresividad a olores, ruidos, vibraciones y alguna cosa que las pueda perturbar. Matan a mucha gente por ahí. ¿Sí? Hay algunos espacios donde prohíben hacer fiestas infantiles en los patines, en los parques, ¿no? Ante los estragos que había ocasionado su paso por Colombia y Venezuela, México se preparó para su llegada, calculada en 1984, generando el Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana, el cual consistió en lo siguiente: alejar los apiarios de casas, animales y carreteras, porque también matan a muchos animales, ¿no? Establecer criaderos, esto es interesante, establecer criaderos de reinas de raza europea con la finalidad, esta es la parte tecnológica, con la finalidad de lograr intercambiarlas por las africanas. ¿Sí? Es decir, lo que se pretendía era crear abejas africanizadas, ¿sí? Ya africanas, ¿sí? Bajarles su agresividad, pero aprovechar su alta producción, ¿sí? E investigar su biología y conducta para controlarlas mejor, pero claro, entrando por el estado de Chiapas no se puede controlar en su totalidad. Actualmente se encuentra en todo el país, excepto en 2 lugares, ¿sí? En Baja California y en las Islas Marinas. Es lo único que no se encuentra, ¿no? Los ejemplos, ya para terminar, los ejemplos anteriores nos permiten ver con más claridad algunas de las cuestiones que interesaban a León. En primer lugar, en ambos casos intervienen sistemas técnicos, tanto en el control como en el otro, ¿no? En los derivados de Monsanto.
En segundo lugar, son dos situaciones que tienen que ver con las abejas. ¿Sí? En el último ejemplo, es una afectación que viene de una evaluación interna positiva, pero que altera una evaluación externa negativa. Recuerden que vimos los tipos de evaluaciones, ¿sí? Y esto queda más claro. ¿Sí? Es una evaluación que lleva una evaluación interna negativa. En tercer lugar, tal parece que la evaluación interna, ¿sí?, solicita la intervención de especialistas dejando de lado la participación social. La haber traído a América abejas africanas, ¿sí?, para aprovecharlas, son los especialistas lo que hacen, ¿sí?, aunque el resultado se pretende bajarlo en la sociedad, ¿sí? La evaluación externa, en cambio, requiere de la participación, no solo de los especialistas, sino también de la sociedad. En otras palabras, para el primero, la democracia está de más, que lo decía Javier hace un rato, ¿sí? Para el segundo, tiene un papel principal. ¿Quién tiene la primacía ante cierta situación? Como lo que estamos viendo, la evaluación interna o externa. ¿Cuál es el criterio para decidir por una u otra opción? Creo que Olivet estaría de acuerdo que solo se puede responder a estas preguntas en situaciones concretas. Gracias.